Su puesto, hermano. El hombre incomparable. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre celestial, Dios poderoso, bendito eres, Señor Jesús, sublime. Gracias te damos por la preciosa oportunidad que nos regalas de estar en este lugar. Yo te pido en tu nombre que uses mi persona, mis labios, mi mente, mi corazón, Señor Jesús. Dame palabra de gracia, de sabiduría, de revelación, de unción, de autoridad. Para este pueblo, Señor Jesús, unge sus oídos. Dales espíritu y humildad y sencillez para recibir tu palabra. Oh Padre Celestial, estamos grandemente necesitados de ti en esta hora. Ayúdanos, Jesús. Amén y amén. Una alabanza al Señor Jesús. Por favor, siéntense, hermanos, tengan la bondad. ¿Con quién o con qué podríamos comparar al Señor Jesús? ¿Será que ha habido una persona en la historia de la humanidad con la cual se pudiese comparar al Señor Jesús? ¿Será que ha habido algo, un suceso, un acontecimiento, un acto con el cual se pueda comparar al Señor Jesús? Pues creo que en el mundo han existido muchos hombres honorables, hombres inteligentes, hombres quizás sabios, poderosos en diferentes ramas de la vida, y hombres que han causado admiración, han causado respeto, cariño, pero también algunos han causado temor y terror a la humanidad. Hombres que han aportado a la ciencia, al conocimiento, a la filosofía, a la medicina, a la tecnología. Pero ¿cuál de esos hombres podría compararse con el Señor Jesucristo? Muchas cosas que han acontecido en esta tierra, muchos sucesos, acontecimientos, razones que han impactado la vida del ser humano, por grandes que sean, son chicas, son pequeñas a la hora de compararles con el gran poder de nuestro Señor Jesús, con su profundo conocimiento, con su omnipresencia, con su omnisciencia. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y estaba pensando que la Biblia necesitó 4 evangelistas para mostrarnos a nosotros detalladamente en los diferentes aspectos de la vida de Jesús cuán incomparable es, cuán grande es. Estaba mirando, por ejemplo, Mateo. Mateo resalta en gran manera las palabras de Jesús, su doctrina, el poder que tenía en su palabra. Marcos resalta de una manera especial lo que Jesús hizo, sus hechos, los sucesos que rodearon su vida. Lucas resalta la humanidad de Jesús, lo que Él fue como hombre, su excelencia, su ternura, su sabiduría, su templanza, su poder, su autoridad, también su prudencia. Bendito el nombre del Señor Jesús.
Y Juan, cómo resalta de una manera tan especial la verdadera identidad de Jesús, que es su divinidad. Como dijo Pablo, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Gloria al nombre del Señor Jesús. Cristo ha causado maravilla en el mundo. Ningún hombre ha partido la historia como lo hizo el Señor Jesús. Ningún hombre ha influenciado tanto el mundo como lo ha hecho el Señor Jesucristo. Ningunas palabras, por profundas que sean, por sabias que sean, ninguna filosofía, ninguna doctrina, ningún pensamiento, ningún poema, ninguna canción nos habla, hermano, de lo que Jesús a través de su palabra ha logrado hacer en la vida de cada una de las personas. Y estaba pensando, hermano, en esa palabra de Jesús, esa manera de hablar del Señor. Creo que los que estamos acá, en nuestra gran mayoría, estamos aquí porque el Señor Jesús nos impactó con su palabra. Porque fue su palabra la que cambió las cosas, fue su palabra la que nos convenció, fue su palabra la que nos transformó, fue su palabra la que nos impactó de tal manera que nos sacó del mundo de las tinieblas y, como dice hermano Pedro, y nos trajo a su luz admirable. Demos una alabanza al Señor Jesús. Qué poderosa palabra del Señor Jesucristo. Cómo el Señor impactaba la vida de las personas que lo escuchaban, de las personas que lograron oírlo, de aquellas personas que tuvieron alguna experiencia con Él. Muchos hombres hicieron cosas que podían considerarse bajas o locas para tratar de escuchar, para tratar de conocer al Señor. Mire, por ejemplo, Zaqueo, siendo un hombre importante, siendo un hombre famoso, siendo un hombre adinerado, siendo un hombre quizás con algún prestigio, tuvo que subirse por allá a un árbol y no le importó hacer el ridículo. No le importó que la gente lo mirara con vergüenza. Qué pena, don Zaqueo, mire dónde está ya montado. Qué vergüenza, ¿por qué estará haciendo eso? Es extraño, hermano, ver a un hombre honorable por allá montado en un árbol de esa manera, como si fuera un niño, como si fuera un adolescente. Pero este hombre había escuchado tanto de Jesús, había oído hablar tanto de Él, que dijo: yo no puedo pasar esta oportunidad, yo tengo que conocerle, yo tengo que verle, yo tengo que admirarle. Y se subió a ese árbol. Pero qué sorpresa tan grande cuando escuchó esas palabras, hermano, diciéndole: Zaqueo, desciende pronto, porque es necesario que esta noche pose yo en tu casa. Él lo único que esperaba era mirarlo, lo único que estaba anhelando era conocerle y verle pasar, pero nunca se imaginó que se iba a encontrar frente a frente con el hombre incomparable. Y la Biblia no relata detalladamente qué pasó en la casa de Zaqueo. ¿Qué le dijo Jesús a Zaqueo? Seguramente le dijo cosas muy profundas, cosas muy sabias, cosas muy maravillosas, al punto que Zaqueo cambió su manera de pensar a la manera de pensar que tenía antes. Y no que Zaqueo fuese un ladrón, la Biblia no dice eso, pero Zaqueo dice que él iba a tomar su fortuna, que la iba a repartir, que si alguien se había sentido defraudado por él, se lo iba a cuadruplicar, porque se había sentido tan impactado, hermano. Por eso es que la Biblia dice que todo aquel que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Y el Señor dijo: la salvación ha llegado hoy a esta casa, porque encontró el efecto de su palabra en la vida de este hombre. Encontró el efecto de su palabra no solamente en la vida de ese hombre, quizás en la vida de todas las personas que estaban en ese hogar.
Jesús, hermano, con su palabra ha impactado este mundo durante toda la historia de la humanidad. No solamente desde el mismo instante en que se hizo hombre, no, siempre su palabra, hermano. La Biblia dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día y una noche a otra declara sabiduría, y dice: no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Mas sin embargo, por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Esas palabras que alumbran nuestro camino, esas palabras que alumbran nuestro sendero, esas palabras que hacen del más vil pecador un santo para el reino de los cielos. ¿Quién puede creer eso? ¿Quién puede pensar en lo que Jesús hace con su palabra? La manera como transforma la existencia del hombre. Jesús predicaba por todo lugar, y los hombres, algunos, se estaban llenando de odio contra él, y mandaron a unos soldados para que lo arrestaran, para que lo tomaran, para que lo apresaran. Pero aquellos hombres fueron donde estaba Jesús, y allá estaba Jesús, quizás en alguno de todos los lugares donde estuvo predicando, en una barca, en una casa, en el monte, en el campo, en cualquier lugar lo pudieron haber encontrado predicando su palabra. Pero quizás estaba en aquel monte y Jesús estaba hablando y estaba enseñándole a las personas, y les decía: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y Jesús estaba predicando y les habló muchas otras cosas, y comparaba el reino de los cielos, hermano, con algunos ejemplos que han marcado nuestra vida. Y les decía: el reino de los cielos es semejante a un hombre que encuentra un tesoro en el campo. Y luego de que lo encuentra, lo esconde y se va a la casa y comienza a vender todo lo que tiene. Y quizás su familia lo mira y le dicen: se enloqueció mi papá, ¿qué le sucedió a mi esposo? ¿Por qué estás vendiendo todo? No, es que no, ustedes no entienden, es que encontré un tesoro maravilloso y tengo que vender todo esto para ir a comprar ese campo donde está escondido ese tesoro. Y les dice: el reino de los cielos es semejante a un mercader que andaba por allí comprando y vendiendo cosas, hasta que un día encontró una perla de gran precio, y entonces vendió todo lo que tenía para comprar esa perla. Aquellos hombres que habían ido a arrestar a Jesús se quedaron tan impactados que tuvieron que regresar, hermano, con las manos vacías. Tuvieron que llegar pensativos, tuvieron que llegar cabizbajos, meditabundos, analizando lo que habían visto, lo que habían escuchado, y no le daban crédito a eso. Y entonces, cuando llegaron donde sus comandantes: ¿dónde está el hombre? ¿Por qué no lo trajeron? Y lo único que ellos pudieron contestar es que jamás. Seguramente habían oído hablar mucha gente, seguramente habían escuchado filosofías, políticas, seguramente habían escuchado la ley, seguramente habían escuchado a los sacerdotes predicar, habían oído hablar de religión y de tantas cosas. Pero tuvieron que confesar en ese instante que jamás, y yo quiero decirte, mi hermano y amigo, tú jamás oirás hablar así a hombre alguno. Las palabras de Jesús que han impactado la vida.
Jesús en una ocasión le dijo a los discípulos que si querían se podían ir, que si querían se podían alejar, que si querían podían dejarlo. Y entonces dice la Biblia que Pedro le dijo: Señor, ¿pero a quién? Ni siquiera le dijo a dónde. Porque parece que lo importante no era el lugar. Lo importante no era el sitio. Lo importante no era el momento ni la ocasión. Lo importante era la persona. Y entonces Pedro le dice: ¿a quién iremos? Porque Pedro no estaba buscando riquezas, no estaba buscando fama, no estaba buscando poder, no estaba buscando, hermano, tantas cosas que puede buscar la gente en el mundo. No, Pedro no estaba buscando eso. Pedro lo único que estaba buscando era una palabra que le diera satisfacción a su vida, una palabra tan poderosa que trajera a su vida la vida eterna. ¿A quién iremos, Señor? Solo tú. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Bendito el nombre del Señor Jesús. La Biblia dice que Jesús llegó a Nazaret, Nazaret donde se había criado, no donde había nacido. Él nació en Judea, en Belén. Y por causa, hermano, de la persecución que hubo en contra suya, y que por razón de él mataron toda esa cantidad de niños en aquel lugar, entonces su familia escapó a Egipto, y al cabo de algún tiempo regresaron, pero no regresaron a Belén, se fueron a Nazaret. Y allí se crió, allí pasó su infancia, allí pasó su adolescencia, allí pasó parte de su madurez. Y Jesús se había ido, había iniciado su ministerio en otros lugares. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, Galilea de los gentiles, dice la Biblia. Fue Jesús a iniciar su ministerio, y al cabo de algún tiempo, hermano, regresó nuevamente a su tierra, donde todos los vecinos lo conocían, donde estaban sus compañeros, donde estaba su familia, donde estaban todas las gentes que lo vieron crecer, y ahora lo ven allá sentado en el templo, en la sinagoga, hablando, predicando como quien tiene autoridad, predicando como quien tiene sabiduría. Pero las personas que estaban ahí sentados lo miraban y no le daban crédito a lo que estaban escuchando, sino que se preguntaban el uno al otro: óyeme, pero este no es el hijo del carpintero, este no es el hijo de la señora María, no están sus hermanas y sus hermanos con nosotros. Sí, ese es. Pero ¿cómo va a ser? ¿De dónde sacó esa sabiduría si no lo vimos nunca en un centro educativo? Si no lo vimos con un maestro a su lado enseñándole. Si no lo vimos capacitándose ni aprendiendo nada de nadie. Simplemente lo veíamos que iba por la calle de la mano de su madre. Pasábamos por la casa de su padre y lo veíamos allá con un martillo, con un cepillo en la mano. Lo veíamos que pasaba, que iba y venía, de pronto hacía el mandado. Pero nunca lo vimos en un lugar de esos. Entonces, ¿de dónde sacó esa sabiduría? Es que ellos no sabían que ese jovencito que había crecido al lado de ellos era nada más y nada menos que el autor de la vida, el dueño del conocimiento, el dueño del saber, el rey del cielo, Señor de señores, rey de reyes. Pero estaban maravillados, estaban asombrados. Marcos, sobrino de Bernabé,
resalta en su escrito la manera como Jesús impactó la gente de su época. Y toma, hermano, este suceso. Dice la Biblia que cuando Jesús llegó a Capernaum, entró en una casa, y todas las personas y todas las gentes se dieron cuenta que Jesús había llegado, cómo sería la fama de Jesús. Y se agolparon en aquella casa tantas personas, pero tantas personas, que ya era imposible que una persona más pudiese entrar. 4 hombres traían un paralítico, porque ellos creían en su corazón que Jesús podía hacer algo por él, que Jesús le podía sanar, que Jesús podía salvar a ese hombre. Y como no encontraron por dónde llevarlo a la presencia de Jesús, entonces dice la Biblia que lo subieron por el tejado, por el techo, y lo bajaron donde estaba Jesús. Lo que ellos estaban esperando era que el Señor lo sanara. Pero Jesús se quedó mirando a aquel hombre y simplemente se le acercó y le dijo: hijo, ¿qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. Todo el mundo comenzó a pensar, comenzaron a murmurar: pero ¿por qué está blasfemando de esa manera? ¿Acaso no sabe que el único que perdona pecados es Dios? Pero el Señor Jesús los sorprende en su pensamiento, porque eso no lo puede hacer sino solo Jesús. Jesús es el único que conoce la intención del corazón del hombre. Jesús es el único que conoce el pensamiento del hombre. Jesús te conoce a ti más de lo que tú te conoces a ti mismo. La Biblia dice que fuimos escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo. Y dice la Biblia que nos escogió, ¿para qué? No para que estuviéramos ahí de bonitos en una congregación, hermano, en una banca escuchando a un buen predicador. No, nos escogió ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, para que anunciáramos las virtudes suyas, su palabra, su propósito, no para que nos quedáramos callados. Él conocía el pensamiento de aquellos hombres. Qué sorpresa cuando el Señor desnuda el pensamiento de ellos frente a todos. ¿Por qué caviláis en vuestro corazón? ¿Por qué pensáis de esa manera? Y les dice: ¿qué es más fácil? Decirle a este hombre: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil? Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados en esta tierra. ¿Sabe qué fue lo que les dijo con eso? Como ellos mismos habían dicho, el único que perdona pecados es Dios. Y el Señor no les estaba diciendo lo contrario. ¿Sabe qué les dijo el Señor? Para que ustedes sepan que yo soy Dios. Eso fue lo que les dijo. Para que ustedes sepan que yo soy Dios, pues mire lo que voy a hacer. Y se le acercó al paralítico y le dijo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Cómo sería esa escena? Yo me pongo a pensar, hermano, tanta gente ahí, tanta gente observando. Dice la Biblia que aquel hombre se levantó y todos los que estaban en esa casa quedaron completamente asombrados. Todos los que estaban en esa casa quedaron completamente maravillados, al punto que tuvieron que reconocer, y dice la Biblia, que glorificaron a Dios. Quiere decir que lo glorificaron a Él. ¿Y sabe por qué lo glorificaron? Porque ellos tuvieron que reconocer y decir: nunca hemos visto tal cosa.
Un hombre tan incomparable, un hombre tan maravilloso, hermano. Llega Jesús a Betania y su amigo, su amado, dice la Biblia, el que él amaba, se había muerto ya hacía 4 días. Y cuando llegó allí, salió una de las hermanas de Lázaro. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Y yo estaba pensando, hermano, cuál era el concepto que esa mujer tenía de Jesús. ¿Cuántas veces fue Jesús a su casa? ¿Cuántas veces Jesús, hermano, les enseñó la palabra? Porque Jesús visitó ese hogar, visitó esa familia muchas veces. Pero aquella mujer todavía no sabía quién era Jesús. ¿Cuánto tiempo llevas tú viniendo a la iglesia y todavía no sabes quién es Jesús? ¿Cuánto tiempo llevas oyendo su palabra y todavía no sabes quién es Él? Quizás hasta te bautizaste, quizás hasta hablaste en lenguas en alguna ocasión, pero es posible que todavía no sepas quién es Jesús. Aquella mujer, hermano, creyó que el Señor solamente era un curandero, que su poder alcanzaba solamente para echar una fiebre, para levantar un enfermo. Esta mujer solamente pensó eso, no se imaginó algo más, lo vio solamente como alguien que sana. Si hubieses estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Si usted hubiera llegado antes, le hubiera sanado. Pero el Señor le dice: ¿no te he dicho? ¿Cuántas veces te ha dicho el Señor a ti: no te he dicho? Te he dicho que abras tu boca y prediques mi palabra. Te he dicho que dobles tus rodillas y hables conmigo. Te he dicho que te guardes en santidad. Te he dicho que no vayas a ese lugar. Te he dicho que no digas esas cosas. Te he dicho que seas santo. Te he dicho que seas fiel. No te he dicho. ¿Cuántas veces nos ha dicho el Señor? Mira, hermano, que el escritor a los Hebreos inicia su carta con un versículo que a mí me llama tanto la atención. Inicia diciendo: habiendo Dios hablado muchas veces y de muchas maneras. ¿Cuántas veces te ha hablado Dios? ¿De cuántas maneras te ha hablado Dios? ¿Cuántas veces te lo ha dicho? ¿Cuántas veces te ha advertido? Cuando alguien cae, hermano, no cae de buenas a primeras. Dios le ha venido hablando desde hace tiempo, pero el hombre endurece el corazón. La Biblia dice: cuando escuches la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. No te lo he dicho. Lo que pasa es que como no me conoces, lo que pasa es que como no sabes quién soy. Y dice la Biblia que se para frente a la tumba el Señor y llora. Seguramente en Lázaro vio la condición de la humanidad. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Lázaro, ven fuera. Y al instante aquel hombre estaba de pie frente a todas las gentes, frente a todas las personas que estaban impactadas con lo que estaba sucediendo. Pero ¿cómo es posible? ¿De dónde sacó ese poder? Como tuvieron que decir los discípulos cuando estaban en la barca y el Señor se levanta y reprende la mar, hermano, y la tormenta la manda a callar y hay bonanza. Y ellos se miran el uno al otro y se dicen: pero ¿quién es este? Pero ¿quién es este que aún el viento le obedece? ¿Quién es este que la tormenta a su voz calla?
Esas personas se preguntaban, ese hombre es el ser más incomparable, ese hombre es el ser más grande, ese hombre es el ser más glorioso. Oh hermano, como dice la palabra de Dios, que por Él, en Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ese hombre incomparable llamado Jesús no es otro sino que Dios, el único y solo soberano Dios. Por eso Juan, hermano, inicia su escrito diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si ese hombre no fuera Dios, no se había levantado de la tumba. Y dice la Biblia que subiendo lo alto llevó cautiva la cautividad y le dio dones a los hombres. Y yo no sé si en esta noche haya alguien que se sienta cautivo. Yo no sé si en esta noche haya alguien que quiera tener una relación con Jesús. Pero yo quiero pedirle a usted, iglesia, póngase en pie y ayúdeme a orar. Vamos a orar en el nombre de Jesús, porque hay personas que tienen dificultad. Hay personas que tienen ataduras, hay personas que tienen cadenas, hay personas que están enfermas, hay personas que necesitan conocerle a Él en esta hora. Y aquí está la presencia de Jesús con nosotros. ¿Habrá alguien que está sintiendo esa presencia por allí? Habrá alguien que está sintiendo que la mano de Dios se pasea por este lugar y quiere tocar un corazón, porque Él nos ha amado y nos ha amado de una manera especial. ¿Por qué no cierras tus ojos y levantas tus manos y comienzas simplemente a adorarle, y comienzas simplemente a glorificarle, y comienzas simplemente a decirle: Señor Jesús, yo te necesito. Señor Jesús, aquí está mi vida, oh Padre celestial, oh Padre eterno, eres incomparable y quiero conocerte.